daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, por compartir esta tarde con nosotros, aunque haya fútbol, muchas gracias, así se ve el interés por la historia, algo que agradezco enormemente. Daros las gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, a Tuya las Andas, gracias a nuestra conferenciante Lourdes Márquez, que pertenece al Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Ya con lo que trae, nos tiene que contar algo que de aquí seguro que nos vamos crecidos completamente. Y gracias a nuestro diputado de Cultura, Antonio González, que nos acompaña, porque esta es la primera actividad que hacemos del programa Planeamos de Diputación. Hemos elegido esta actividad, la hemos organizado porque, como sabéis, es 21 de octubre, hoy conmemoramos la batalla de Trafalgar, que hace 215 años que se produjo en nuestras costas, y todavía hay gente, por ahí rumores que he escuchado, un amigo que me decía el domingo, María, pero tú sabes que la batalla la perdimos, ¿no? Le digo, sí, lo sé. ¿Y por qué seguía hablando de lo mismo? Le digo, pues mira, básicamente hablamos de lo mismo porque es muy necesario que conozcamos nuestro pasado. Es muy necesario que conozcamos de dónde venimos. ¿Por qué? Porque la batalla pasó aquí, en nuestras costas, en nuestro terreno, en nuestro espacio natural. Eso a nosotros nos marcó en algún momento del transcurso de nuestra historia. Eso no marcó a Boston, marcó a los barbateños y a esta zona. Todo lo que sea historia y cultura para nosotros la tenemos que apoyar, la tenemos que desarrollar y tenemos, por supuesto, que siempre contarla. Voy a presentar un poco a Lourdes porque ella tiene una biografía extensa, pero voy a leer un poco de ella, ¿vale? Lourdes Márquez, nacida aquí en Cádiz, ha cursado sus estudios en la Universidad de Cádiz y Granada, licenciándose en Geografía e Historia, especialidad de Historia Antigua, Prehistoria y Arqueología, realizando posteriormente un máster en Arqueología Náutica y Mediterránea por la Universidad de Barcelona. Su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito de la documentación y trabajos arqueológicos relacionados con el patrimonio cultural marítimo y subacuático de Andalucía. Ha participado como investigadora activa en diversos proyectos de investigación sobre la identificación de las fuentes de información de este tipo de patrimonio. Asimismo, ha impartido diversos cursos y conferencias y ha realizado diversas publicaciones sobre la temática, entre ellas sobre los acontecimientos posteriores al combate naval de Trafalgar, en el que ha analizado lo sucedido a los buques naufragados los días posteriores a dicho acontecimiento histórico. En la actualidad trabaja como técnico en el área de documentación y transferencia del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Como podéis ver, no vamos a tener una charla convencional, no vamos a tener una conferencia básica, ¿no?, de cómo se produjo la batalla, cómo se inició políticamente esta batalla, los participantes. No. Nosotros desde aquí, hoy nos vamos a ir con un conocimiento del posterior, de la actividad sucedida días posterior a esta batalla. Así que, por supuesto, estoy muy segura y convencida de que nos vamos a ir con un muy buen sabor de boca. Sin más, creo que no me falta nada. Le paso la palabra a nuestro diputado de Cultura, Antonio González. Bueno, yo tampoco me voy a quitar la mascarilla, voy a hacer lo más breve posible, porque Lourdes nos tiene que contar muchísimas cosas interesantes y también necesarias para la historia del pueblo de Barbate. Bueno, para mí es un placer estar en mi pueblo hermano de Barbate, al que con muchísimo cariño, muchísimas ganas siempre vengo, y sobre todo para hablar de cultura y para vernos en actos culturales. Creo que es importante esa apuesta que desde la Diputación Provincial de Cádiz hacemos por promover actividades, por dar contenido, por dar calidad y por sobre todo ir recuperando la necesaria normalidad desde el punto de vista también de las sensaciones, de las emociones, de también decir que la cultura en momentos complicados, en momentos de crisis, es importante, pero sobre todo es necesaria. Desde la Diputación estamos convencidos de que esta apuesta, de que este plan, Planeamos Cultura, que también aterriza en Barbate y estamos dando prácticamente el pistoletazo de salida, va a contribuir a amansar el alma, a decirle a los ciudadanos
que también hay cosas positivas en las que centrarnos y en las que hablar, para intentar también quitarnos ese sentimiento, esas sensaciones negativas de estos momentos malos, de pandemia, de crisis. Creo que es importante y ahí está el compromiso materializado de esta administración que represento con muchísimo orgullo. Gracias, Barbate, gracias por supuesto a todos, porque habéis llenado este salón de actos, lógicamente con las limitaciones sanitarias. Hay gente que se ha quedado fuera y eso significa que la cultura está viva, que la cultura tiene muchísimo seguimiento, que la cultura se necesita. Por lo tanto, la apuesta la tienen ustedes, el apoyo de esta administración y, como siempre, mano tendida y disposición. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues nada, agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Barbate la oportunidad que ha dado al Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para que esta tarde podamos estar aquí, por supuesto también a la Diputación. Y bueno, vamos, como bien ha dicho María, vamos a hablar un poco del después de lo que ha sucedido al combate naval de Trafalgar, aunque voy a hacer una breve contextualización histórica para que entendamos por qué estaban los barcos aquí. Sé que es larga la conferencia, pero creo que hoy, 21 de octubre de 2020, después de 215 años, y aquí me hace mucha ilusión darla en Barbate porque es el sitio más cercano donde doy la conferencia, esta conferencia, enfrente donde se produjo esos acontecimientos, con lo cual, bueno, igual después me vais a decir que soy muy pesada y que vaya documentación os he dado tan amplia, pero más vale que sobre que no que falte, dice el refrán. Bueno, explicaros un poco del Centro de Arqueología Subacuática, que está ubicado en Cádiz, en la zona tan emblemática de La Caleta, que tiene además mucho rico patrimonio arqueológico subacuático desde época antigua, lo tenemos allí a los pies del centro. Pertenece al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por supuesto dentro de la Consejería de Cultura y Patrimonio, y se fundó en el año 1997. Desde entonces, su proyecto básico era realizar la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía. Había dos partes que había que efectuar, por un lado desde las fuentes documentales, que apoyan siempre a la parte arqueológica. Y en ese trabajo llevamos años haciéndolo para identificar y localizar pecios. Yo estoy concretamente en el área de documentación e información y nuestro objetivo es, desde la investigación de la documentación histórica, es mejorar el conocimiento de esos naufragios hundidos aquí en el litoral, de todo el litoral de Andalucía, porque las competencias del centro es toda la costa de Andalucía. Bueno, costa, aguas fluviales y aguas lacustres también. Y bueno, como os decía, nosotros trabajamos la documentación primaria, esas fuentes históricas, tanto de textos manuscritos o impresos, o la cartografía, porque también es muy importante la cartografía histórica para localizar naufragios. Las fuentes textuales, si te dice que se hundió frente al faro de Trafalgar, pues tienes que saber dónde está, o la Torre del Diablo. Es muy importante la cartografía histórica, tenerla controlada. Esa documentación se analiza y pasa a unas herramientas del centro. Entre ellas tenemos una base de datos de naufragios históricos, donde controlamos la información de cada área. Y bueno, pues si piden, os he puesto por ejemplo esta simulación, porque el año pasado dimos una charla en Lisboa, en un congreso, sobre naufragios de buques de vapor, que todavía no salió en la publicación, pero en breve saldrá, que he hecho con otra persona. Entonces, ahí interrogándole a la base de datos por la tipología buques de vapor, en el área, os he puesto esta área de Ensenada de Chiclana, Mar de Trafalgar, que englobaría Barbate. Bueno, pues nos salen 12 buques de vapor que tendremos controlados. No quiere, desde las fuentes históricas, no quiere decir que no haya más, pero es lo que tenemos documentado. Y ya sin más nos metemos en los naufragios del combate naval de Trafalgar, que es la charla que os voy a dar hoy, a través de las fuentes documentales. Me perdonáis un poco, pero la verdad que hablar con la mascarilla cuesta, ¿eh? La primera vez y falta el aire.
Entonces, bueno, aquí hay dos acontecimientos importantes. Por un lado, un acontecimiento bélico, que es el combate naval de Trafalgar, y por otro, un acontecimiento natural. Mucha gente piensa que durante el combate fue cuando se produjeron los naufragios, pero no. El combate se produjo, o sea, durante el combate se produjo solo un naufragio. Luego lo veremos. Entonces, esos dos acontecimientos, tanto ese combate como el temporal que se desató el día 22, que bueno, más o menos el tiempo está siendo lo mismo, los militares españoles, que eran muchos científicos, y además que había un invento que se había incorporado a la Armada, que era el barómetro, las bajadas de presión, y además, bueno, el conocimiento de la meteorología, también sabían que se venía un gran temporal, como puede pasar ahora, vamos, nos lo están avisando de que mañana pasado viene un temporal, o sea que más o menos el tiempo pues está conmemorando ese aniversario. Eso ha generado un rico patrimonio arqueológico subacuático en Andalucía y en el litoral de Cádiz, tanto de Cádiz y Huelva, porque los barcos llegaron hasta Huelva. Y eso ha generado también un testigo documental, una documentación primaria, unas fuentes textuales y cartográficas también en los archivos de España, Francia e Inglaterra. No te estoy avisando, ¿no? No, yo estoy pasando más o menos. Más o menos, perdón, porque no tenemos que hacer, no están conectados los ordenadores, no hay cable. Entonces, bueno, el proyecto, estamos en... Pasa. Eso. El proyecto Trafalgar es uno de los proyectos emblemáticos del centro y bueno, en ese proyecto el objetivo es la identificación y localización de los navíos hundidos a consecuencia del combate naval de Trafalgar en 1805. Cuando empezamos a investigar lo de las fuentes documentales, pues la verdad que era un caos. O sea, cada fuente española o la inglesa o las francesas pues contaban que cada barco se hundió en un sitio, en otro, y era un poco desbarajuste y hubo que ordenar bastante esa documentación. Y documentación que está presente en muchos archivos. Por ejemplo, en Cádiz pues está en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, en el libro de actas de la Junta Municipal, con las labores de rescate de los náufragos y de los pertrechos navales que salieron después del combate y del temporal, o en el puerto de Santa María, con el diario del comandante de navío Neptuno, Cayetano Valdés, el testamento mismo del brigadier Dionisio Alcalá Galiano, que estaba a bordo del navío Bahama, que ya se vio que iba a fallecer y que le firmó un testamento manuscrito, un testamento hológrafo, dejando a su mujer, a su esposa como heredera, o por supuesto en el archivo del Museo Naval de Madrid. Y luego Trafalgar también está presente, por supuesto, en los archivos del Reino Unido. En los cuadernos de bitácora de los navíos ingleses pues también nos proporcionan información de los posicionamientos. Y bueno, hay que mencionar que yo lo conocí antes de que falleciera, el almirante González Ayer Hierro, que es un almirante de la Armada que hizo un trabajo ingente de documentación histórica sobre de los archivos de la Armada, y publicó en el Bicentenario, que además hubo un acto aquí frente a Cabo Trafalgar, se organizó un evento para conmemorar la batalla, pues sacó este libro, que es el Compur documental de la campaña de Trafalgar, que tiene mucha documentación. Y luego, por supuesto, los franceses, el Archivo Nacional de la Marina de Francia, el archivo Port de Rochefort. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el contrato de construcción del navío Fugué, que es uno de los barcos, el primer barco que naufragó y que está hundido frente a San Fernando, en la playa de Camposoto. La artillería de naval, las ordenanzas, en fin, los diarios de la Armada. Y ya centrarnos, por supuesto, el hecho histórico sucedió frente a las costas de Barbate, frente a Cabo Trafalgar. Aquí lo vemos situado. De un lado los ingleses y de otro la escuadra hispano-combinada, francesa y española. Este combate fue el último enfrentamiento sostenido por estos navíos de línea. Si habéis visto un poco la película Master and Commander, representa muy bien lo que era un barco, un navío de vela. Estos navíos de línea de principios del siglo XVIII, principios del XIX,
que se llamaban navíos de línea porque presentaban batallas, proa y popa, montaban una línea y como así se enfrentaban al enemigo, por eso era navío de línea, porque esa era la manera de enfrentar la batalla. Estos barcos eran los que comunicaban los océanos y bueno, a finales del 18, principios del 19 siempre ha habido continuos litigios de las grandes potencias de entonces, que era de un lado Francia, de otro España y Inglaterra, que eran los grandes dominadores del mar. Había una complicada situación política, bueno, estamos también en 1789 con la Revolución Francesa, luego ya la caída de Luis XVI, Napoleón, en fin, además todo esto luego continúa porque no solo termina en Trafalgar, hay más hechos con Napoleón y la Guerra de la Independencia. Como me gusta ponerle cara a los personajes, ya podemos en esta época histórica, de un lado está Jorge III en Inglaterra, Carlos IV, antepasado del rey Felipe VI, por supuesto, ya de la dinastía borbónica aquí en España, y por otro lado Napoleón Bonaparte. A Napoleón pues lía a España para que haya esta alianza y ellos necesitaban, los franceses necesitaban nuestro poderío naval, nuestros barcos, estas unidades navales, y se crea la escuadra combinada. Pero bueno, la realidad es que era una escuadra mal pertrechada, que se carecía de marineros profesionales, se hicieron levas con personal de tierra, bueno, muchos marinos también de aquí, la matrícula de mar se cogía de estas costas, de San Lucas, de Barbate, de Conil, se carecía de artilleros que tuvieran bastante formación, eso sí, había un excelente cuerpo de oficiales de marina, que muchos de ellos fallecieron, de ellos Churruca, Alcalá Galiano, y que los mismos ingleses reconocieron que fue una pena que falleciera. La escuadra francesa, bueno, pues estaba al mando de un almirante que le venía grande, que ya había perdido el favor de Napoleón, y esos barcos pues también ya venían además de América, estaban mal pertrechados, sin embargo, bueno, se enfrentan a una escuadra, la escuadra inglesa, al mando del almirante Nelson, que tenía además una marinería muy adiestrada, y porque además tenía un sistema muy rígido con ellos y con bastante experiencia y evidencia. El plan de Napoleón era claro, quería invadir Inglaterra, él se iba apoderando poco a poco de toda Europa y entonces necesitaba España. Aquí incluso se crea un cuerpo especial que luego ya está relacionado con otros acontecimientos aquí en Cádiz, pero bueno, se crea un cuerpo oficial de marinos de la Guardia Imperial para que le protegiesen en ese paso del Canal de la Mancha a Inglaterra. Como tenía que dejar expedito ese paso, lo que hace es idear un plan y le dice a Villeneuve que con la escuadra combinada que se vaya a América para que Nelson le persiga y después puede pasar él el Canal de la Mancha. Y efectivamente Villeneuve se va para América, Nelson le persigue y vuelven a España porque tenía que incorporarse ya a la parte del Canal de la Mancha para apoyar desde el mar, pero ya frente a Galicia tiene ya un rifirrafe con la escuadra de Calder y pierde un barco, tiene que estar a tiempo allí en Galicia, fondeado entre la ría de Are, en el Ferrol, pero allí se incorpora el Fuguet, uno de los barcos que se hunde en Camposoto, que además, como os he dicho, está identificado por el centro como ese pecio que corresponde al Fuguet, por los materiales que han salido. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Ya después de Villeneuve desobedece las órdenes de Napoleón y baja hacia Cádiz y decide fondear la escuadra en la bahía de Cádiz el 20 de agosto y aquí permanecerá hasta el 19 de octubre. Hay algunas fuentes que decían que con tanto barco, tanto navío, la bahía de Cádiz parecía un espeso bosque de velas. Y bueno, Napoleón, como había incumplido Villeneuve sus órdenes, pues decide que lo va a sustituir y lo sustituye por este señor que tenemos aquí, el vicealmirante Rosily, que también le venía grande el cargo, porque bueno, después de la Revolución Francesa, muchos revolucionarios se habían cargado a los mandos de la Marina, que muchos de ellos eran nobles, claro, entonces pues los guillotinaron. Él se salvó
Y ya era un señor ya mayor y como había pocos almirantes, pues le dice, bueno, pues tú te tienes que dejar tu puesto y te vas para Cádiz. Y un puesto que no era, este hombre no era cualquier persona, era un militar, pero también era un científico. Era el jefe de depósito de hidrografía de la Marina de Francia, es el encargado de realizar las cartas náuticas. Tiene que dejar su puesto y se viene para acá. Y sus órdenes eran ponerse al mando de la escuadra, pero tiene la mala suerte de que primero que avisan a Villeneuve y que su carreta en Madrid sufre un percance, se le rompe una rueda y se retrasa, y entonces no llega a tiempo de impedir la salida de la flota. Llega el día 24 y la flota empezó ya las órdenes del 19 a salir, con lo cual se perdió. Si hubiera llegado a tiempo, pues no se hubiera producido ese desastre. Villeneuve, que ya la única opción que le quedaba era ganar a Nelson para recuperar el favor de Napoleón, que estaba enfadado con él y ya sabía que se lo iba a cargar, pues dice, bueno, pues ya lo único que me queda es salir al mar y enfrentarme a los ingleses. Hay un consejo de guerra a bordo del Bucentauro, que era el buque insignia de la escuadra combinada, que también naufragó y que está probablemente, es uno de los pecios que se ha localizado, bueno, que es más emblemático porque siempre en Cádiz se ha dicho que por allí estaba el Bucentauro. Verbalmente también se va transmitiendo nuestra historia. Y entonces ese consejo de guerra los españoles no querían salir. ¿Por qué? Porque conociendo la climatología que había, que podemos verlo ahora, se prevé que va a venir un temporal, entonces para ellos estaba claro, pero por no quedar de cobardes y como eran oficiales de marina, pues tenían que cumplir las órdenes y salieron. Bueno, esto pues nada, sale, aquí vemos el buque insignia de Flagship Bucentauro. El día 19 empieza ya, porque eran muchos barcos, empiezan a prepararlo para ir saliendo y aprovechar el viento que había, que era flojo, pero bueno, consiguen salir entre 2 días, van saliendo y se cumple la decisión de Villeneuve. Mientras Nelson había vuelto de América, se mantenía un poco a la espera en el estrecho de Gibraltar y se le informa de la salida de la escuadra hispano-francesa. Le informaban las fragatas que siempre iban por delante de las escuadras, de los navíos de línea, que le llamaban como eran como si fueran los ojos de la flota, estaban un poco ahí pendientes de qué iba a pasar. Nelson le da orden a sus oficiales. Por un lado estaba el vicealmirante Collingwood, que estaba al mando del Royal Sovereign, Nelson estaba en el Victory y también el capitán Hardy. Aquí está, vemos un poco cómo estaba dando y él incluso antes de ya salir al combate le dice que bueno, la famosa frase que Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Y lo cumplieron, pero los españoles y los franceses también, por supuesto. Entonces ya el día 21 de octubre, tal día como hoy, hace 215 años, con este mismo tiempo meteorológico, las dos escuadras, la hispano-francesa y la inglesa, se encuentran frente a Cabo Trafalgar y el combate empieza a las 12 del mediodía. Un total de 60 navíos, de una parte 27 de la escuadra inglesa, de la combinada 33, más o menos con un total de artillería de cañones 5.940 y también un total de 40.000 hombres, porque además cada barco llevaba muchos hombres. Este es un poco el plano de la batalla. Aquí vemos espérate, que está en la otra. Aquí está la escuadra, la novedad de Nelson, que ya se había efectuado por otro almirante inglés antes, pero bueno, él lo practica aquí también. Veis que aquí están los barcos línea, están en línea, esa es la escuadra combinada, la que está un poco así como forma de croissant, representando esa línea, y luego las dos columnas serían los ingleses. En una columna está el Victory a bordo Nelson y en la otra columna está el Royal Sovereign, con Collingwood. Lo que trataban era de romper esa línea y lo consiguieron. Bueno, aquí vemos lo que era, para que os hagáis una pequeña idea de lo que puede ser un navío de línea con sus cañones. Están las ventanitas esas, son cuando navegaba iba cerrado, pero cuando había zafarranchos de combate abrían lo que eran las batiportas y por las portas sacaban esos cañones. Eso es por fuera, y por dentro
estaban lo que llamaban los sirvientes del cañón, porque para mover un cañón de un calibre 36, que si no me equivoco puede pesar 2 toneladas, pues era necesario varios hombres. El combate finaliza entre las 5 y las 6 de la tarde, la victoria inglesa fue aplastante, se captura 18 barcos por la parte de la escuadra combinada y bueno, uno es el que explota durante el combate y bueno, lo que se trataba era de intentar conducirlo a Gibraltar. ¿Por qué? Porque si yo capturo un barco no quiero hundirlo, si yo lo capturo me lo llevo, le cambio el nombre y lo anexo a mi escuadra y así aumento mi poderío naval. Entonces, pues bueno, de momento se habían con 18 barcos más, pero fue un sueño, porque les duró poco. El final de la batalla lo marca la explosión del navío Aquiles, un navío francés. Estos recortes son de documentación francesa, ¿vale? Aquí está el navío Aquiles. Y bueno, también había a veces mujeres a bordo, en concreto en el Aquiles iba la mujer de un artillero. Y bueno, se produce esa explosión que marca el final de la batalla. Ese rugir de los cañones se escucharon desde muchas poblaciones, se escucharía desde Barbate, desde Conil, desde Chiclana, desde Cádiz, y porque era el tronar de esos cañones pues retumbaría en toda la costa. Y esto, bueno, es una vista del combate del 21 de octubre. Desde Cádiz esto es imaginario, vamos, una representación porque en realidad desde Cádiz no se podía ver la batalla, pero bueno, en el ideario queda así y así lo representaron. Bueno, está el Aquiles hundiéndose y hay una pequeña división, os lo digo porque después quedaros, porque luego voy a mencionar uno de los barcos que pasó con la división de Dimanois. Hay una división que creo que era la retaguardia, que huyen del combate, son 4 barcos franceses, se la ven que está la cosa fea y dice pues nos vamos. Y bueno, son capturados días después por una escuadra inglesa de Lord Strachan. Uno de ellos, el Douai Trouin, en francés. Las presas del inglés, pues ya decimos, se lo querían llevar a Gibraltar y lo llevaban como a remolque, in tow se dice en inglés. Ahí está. A nivel humano, muere Nelson, le dispara desde el Temer, creo que es un fusilero francés. Él llevaba todas las medallas porque presentó allí, se presentó en el barco, era fácil localizarlo. Muere, antes de morir ya él sabía, porque él era también muy buen marino, y ordenó a sus subalternos que anclaran la flota, pero no le hicieron caso, le dije, porque se venía un temporal, él también lo sabía y fue una de las órdenes o de los consejos que dio, pero no le hicieron caso. Muere Churruca también, que era el comandante del navío San Juan de Pomuceno. Muere también el brigadier Dionisio Alcalá Galeano, que es el que hace el testamento que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, y lo firma el mismo día 21 de octubre, y os lo leo porque bueno, merece la pena. Cuando para entrar en combate declaro que solo por mi albacea, tutora y curadora de mis hijos, a la señora doña María Villavicencio, a puerta cerrada en mi casa, y según el poder que le tenía, otorgado en vida, y lo firma en el navío Bahama, al suroeste de Cádiz, de 10 a 12 leguas, y la fecha 21 de octubre de 1805. Se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. El almirante Gravina y Federico Gravina y Nápoli es herido en uno de los brazos, y bueno, ese brazo probablemente se le cangrenó y a consecuencia de esas heridas fallecerá meses después. También está el teniente de la Mayoría General, Antonio Escaño, que hizo unas memorias también de Trafalgar, que es herido en una pierna, y que bueno, toda esta gente lucharon pues ferozmente. Villeneuve es capturado, lo sacan los ingleses del navío Bucentauro, recordad el buque insignia que también naufragó, y es trasladado a bordo del navío inglés Mars. Lo conducen a Inglaterra como prisionero de guerra, evidentemente, pero sería devuelto a Francia meses más tarde y muere poco después en la ciudad francesa de Rennes, camino de París para rendirle cuenta al emperador Napoleón Bonaparte. Entonces, bueno, se suicidó o lo asesinaron por orden de Napoleón, pues no se sabe, probablemente lo mataron.
retirada de parte de la escuadra, los barcos que no son capturados, que todavía quedan unos cuantos barcos españoles y otros cuantos barcos franceses, se dirigen a Cádiz siguiendo al que se encabeza un poco esa pequeña flota, al Príncipe de Asturias, un barco de la Armada Española, donde estaba a bordo Gravina, que ya estaba herido, y anclan al anochecer del día 21, la noche de hoy, anclan en el Placer de Arena de Rota. Ahí hay una zona que se puede fondear y se quedan allí. Además, una zona donde después se han localizado cañones montados en cruz, porque los barcos, conforme fue sucediendo el temporal, fueron arrojando lastre para no irse al fondo. Entonces, claro, tiraban cañones, tiraban anclas, y los barcos llevaban por ordenanza varias anclas, y la última que llevaban era el ancla de la Esperanza. El nombre lo dice todo, porque si perdían el ancla esa, pues ya poco podían hacer. Muchos de esos barcos se hundieron en la bahía porque ya no tenían ancla. Y una de las formas de que el barco no garrease, de que se moviese y se estrellara contra la costa o contra la roca, era tirar cañones cruzados y a modo de ancla. Lo amarraban con cabos, lo ponían en cruz y era una especie de ancla para intentar que fijara el barco. El temporal del previsto salta al día siguiente, el día 22. Ya lo sabían los oficiales españoles, lo habían predicho, y Nelson también. Y aquí veis un mapa. Hay un investigador inglés, Denis Wheeler, que hace años hizo una reconstrucción del mapa de la borrasca de octubre de 1805, y bueno, que se ha estudiado a través de la climatología histórica de Trafalgar, a través de los mismos cuadernos de bitácora de los navíos ingleses. Y bueno, ese temporal lo anunciaba un fuerte oleaje del oeste. Mientras el Victory, que era el navío remolcado por el Neptune, es donde estaba Nelson, pues aquí se dirige aquí a su base en el estrecho de Gibraltar, la base inglesa, y el Victory estaba muy tocado porque, claro, fue en esa línea de combate, fueron de los primeros. Por hacer un poco el balance, los buques naufragados en la costa de Cádiz, el Aquiles, que es el único que se hunde aquí, recordemos, frente a Cabo Trafalgar, en la costa de Barbate, el mismo día 21 de octubre, durante el combate, pero los otros se van hundiendo día siguiente a consecuencia después del temporal, y luego también porque los hunden los ingleses. Entonces el Aquiles se hunde aquí, el Eagle, el Bucentauro, el Fougueux, el Indoctable, el Neptuno y el San Francisco de Asís. Son 5 franceses y 2 españoles que se hunden en la costa de Cádiz, del litoral de Cádiz. Aquí vemos una representación, una cartografía de la época, un plano, donde parte está en una cuarta fase de que representan ese movimiento después de la batalla, o sea, la batalla y después lo que sucedió después. Y he marcado con rojo el de la derecha es el Fougueux. Ese barco corresponde, que además, como dicen luego lo vemos, pero como dicen las fuentes documentales, está frente a la playa de Camposoto, lo que es hoy cerca de Torregorda, lo que es la playa de Camposoto. Y luego el Bucentauro también en Cádiz, luego hay otra serie de barcos ahí por la bahía. Luego en la costa de Huelva, que en ese momento no era Huelva, estamos hablando del coto de Doñana, lo que hoy en día es el coto de Doñana, entonces era la antigua costa de Castilla, si la conocían los marinos. Y eso pertenecía jurisdiccionalmente a una provincia marítima que se creó y que duró muy poco tiempo. La creó Manuel Godoy, el válido, y entonces duró desde 1802 a 1806. Pero en ese momento los barcos se hunden era como provincia independiente, Sanlúcar de Barrameda, pero hoy en día es Huelva. Y ahí van el Monarca, el Rayo y el Berwick, que no se ve muy bien, pero bueno. Y ya luego hay una serie de barcos hundidos en alta mar, que claro, ahí los ingleses son los que tienen más que hablar. Los barcos que se hunden en la costa pues son las fuentes documentales españolas las que dan un poco más relatan más lo que pasó. Pero los hundidos en alta mar pues son los ingleses, porque ellos son los que estuvieron controlando esos barcos. Los navíos capturados por la Royal Navy, está de un lado el San Ildefonso, español, el San Juan Nepomuceno, que es el navío de Churruca,
y el navío Bahama, que es el navío de Alcalá Galiano, el del Testamento de la Mujer. Aquí vemos ampliar un poco los naufragios en la bahía de Cádiz, el Bucentauro, que está hundido frente donde se localiza el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, frente a la Caleta. El Indoctable, que se hunde también en la zona del centro, un poco en lo que es la canal de entrada a la bahía de Cádiz. Luego está el Eagle, que también es francés, junto con el Indoctable. El Neptuno, que se hunde cerca de Puerto Cherry. El San Francisco de Asís, que se hundiría cerca de lo que hoy en día es la base de americana de Rota. Y bueno, ya vamos a ir un poco desgranando un poco lo que le sucede a cada uno. El navío Eagle, pues era un navío francés de 74 cañones, estaba al mando del Pierre-Paul Courage, un francés, y tuvo de baja 200 heridos y 100 muertos. La biblioteca de temas gaditanos, en los partes de vigía de Cádiz, porque sabéis que en lo que es la Torre Tavira, esa donde está hoy en día la Cámara Oscura, ahí hay el vigía oficial de la Armada, y se apuntaba diariamente lo que sucedía en Cádiz a nivel marítimo, los barcos que entraban, lo que salían, el temporal, la climatología que había, que se han hecho estudios a partir de esos partes. También nosotros desde el centro de nuestra institución la hemos investigado esos partes porque proporcionan mucha información sobre naufragios históricos. Entonces ahí pone: naufragado al anochecer del 25 de octubre en la barra del puerto de Santa María, después de evitar el naufragio desde el día 23 al 25 frente a Torregorda. Este barco estuvo en Torregorda y al final sale, pero finalmente pues se hunde en la bahía. Otro barco español, el Neptuno, que es donde estaba el Cayetano Valdés, botado en Ferrol en 1795, tenía un porte de 80 cañones. Aquí vemos a capitán Cayetano Valdés. ¿Cambia? Este es el capitán Cayetano Valdés, que firma un manuscrito, un diario, de lo acontecido a la escuadra combinada, de su salida de Cádiz hasta la pérdida del navío Neptuno. Su comandante, comandante brigadier de Marina, don Cayetano Valdés. Este barco lo represan el día 23 junto con el Santana. Lo represan los españoles, o sea, lo pudieron salvar. El Santana es uno de los barcos que también se salva en temporal, porque era uno de los que llevaban, lo cuenta Escaño en sus memorias, las bombas de achique de doble émbolo, que era un sistema de achicar agua. Claro, con el temporal pues tenían que achicar agua de las bodegas, y los barcos ingleses, que no se hundió ninguno, llevaban ese sistema, por eso ellos sobrevivieron al combate y bueno, porque habían sufrido menos también en la batalla. Y bueno, lo consigue represar los españoles, pero a cambio se pierde el Rayo de San Francisco, que eso sí habían llegado ese día a fondear en el placer de Rota por la tarde. Tiene de baja herido 47 y muertos 42. El naufragio del Neptuno, me comí yo... No, tengo que tirar para atrás. Ahí. Este naufraga el día 24 al tocar los arrecifes del castillo de Santa Catalina del puerto. Eso está al lado de Puerto Cherry, porque os ubiquéis. Y se escoró sobre el costado de babor. Y lo cuenta Cayetano Valdés. Dice: varamos al oeste del castillo de Santa Catalina. He hecho dos recortes. El 24 quedó el navío desamparado. Este navío, no cambiéis todavía, ese barco tiene una anécdota curiosa, la voy a contar porque es curioso, porque normalmente, como estaba cerca de tierra, para sacar a los náufragos con el problema del mar que había, pues ellos tiraron un cerdo que llevaban a bordo, porque a bordo de los barcos se llevaban animales vivos. Entonces tiraron el cerdo, porque el cerdo con la grasa pues flotaba, un cerdo vivo, atado con un cabo, y ese cerdo llegó a la costa, y entonces estableció un cabo guía para que lo pudieran afianzar en la costa, y que con lo cual eso indicaba que no estaba el barco muy lejos desde tierra. Y entonces pudieron sacar a la gente con ese cabo guía. Hicieron lo que es una jangada, una balsa de emergencia, montaban a la gente y fueron sacando a los náufragos. Luego contaré. Entonces, el naufragio de San Francisco de Asís es un barco español también de 82 cañones, al mando del capitán Luis de Flores. Tiene de baja 12 heridos y 5 muertos, y naufraga por un temporal entre Rota y el puerto de Santa María, como hemos visto.
concretamente en la desembocadura del río Salado, que hoy en día está dentro de la base naval de Rota, la base americana. El San Francisco de Asís, también aquí vemos el otro barco español, pues en el Museo Naval, uno de los partes oficial de su comandante Luis Antonio Flores, nos lo cuenta cómo sucedió. Mandé calzar el contrafoz para virar y encallar dentro de los bajos. No pudiendo acabar de virar, mandé picar los chicotes de los cables faltos y ya entonces tocó el navío. Con un barril envié un cabo delgado a la playa y lo cogió un carabinero. Y después otros soldados alaron por él y principié a sacar la gente y en el interín hicimos una jangada. Aquí también tuvieron que hacer esa balsa para sacar los náufragos. Otro de los barcos, este ya francés, que se hunde en la bahía de Cádiz, el Indoctable, que tuve la suerte de conocer a César Rodrigo Mafiote, que es el descendiente, el tataranieto del timonel, que ahora lo vamos a ver, del timonel del buque. Era un navío francés de 80 cañones, que estaba a las órdenes de Comodoro Jean-Joseph Hibert, y bueno, los hombres de este barco sufrieron un doble naufragio, los del Bucentauro, que fueron trasladados a bordo. El Indoctable recoge a la tripulación del Bucentauro antes de que se hunda el barco enfrente de la caleta, y a bordo, que fueron 500 hombres del Bucentauro, del buque insignia de Villeneuve, y a bordo del Indoctable pues hay 1.400 hombres, imaginaros cómo estaban. Tuvo de baja 900 muertos y naufragó el día 25 de octubre entre los bajos del Diamante y Galera. Aquí vemos una carta náutica, esta es del siglo XVII, pero bueno, se ve cómo están representadas, esos numeritos son las cotas batimétricas, la profundidad y los bajos rocosos, y en concreto pues el del Diamante y Galera. Este navío, pues, como hemos dicho, se hallaba... esto es el diario del navío Indoctable. Se hallaba fuera de la bahía de Cádiz para socorrer a los navíos desamparados que habían acudido allí a buscar refugio. Se vio obligado a fondear en Terrota y Santa María durante el temporal de viento que tuvo lugar después del combate y se ha perdido en esta costa. No se ha podido salvar más que 178 hombres de su tripulación y 2 oficiales. Fallecieron casi todos. Y Michel Mafiote lo cuenta porque él salió náufrago en la costa del puerto de Santa María. Aquí vemos, las memorias se conservan en el Archivo Histórico de Santa Cruz de Tenerife, porque luego fue hecho preso ya durante la Guerra de Independencia, todos esos otros acontecimientos históricos, fue hecho preso junto con el resto de la escuadra de Rosilí y lo mandaron a los depósitos de Canarias. Y esta es de las pocas fotografías que se conserva de un participante en Trafalgar. Él participó creo que con 21 años y aquí él luego se convirtió porque se quedó en Canarias, se casó con una canaria y nunca jamás volvió a Francia. Y fundó, como estudió en la Escuela de Navegación de Toulon, pues luego fundó la Escuela de Navegación de Tenerife. Entonces aquí ya estaba a punto de jubilarse y es una fotografía de un participante en Trafalgar. Aquí vemos el Bucentauro, el buque insignia de la escuadra combinada, a bordo del almirante Villeneuve, vicealmirante Villeneuve. Se construyó en 1803, o sea que se construyó en el 3 y se hunde en el 5, o sea, no duró apenas nada. Y se construye por el constructor naval Jean-Noël Sanet, que hizo una serie de barcos con el mismo diseño. Y bueno, ahí veis lo que es la artillería. Y esto es una pintura que lo localicé por internet, pero me parece curiosa y os la pongo, que es las vistas desde el Bucentauro, o sea que a bordo del Bucentauro iba un pintor que pintó lo que él veía desde el barco. En concreto os he puesto la vista del Peñón de Gibraltar y Bahía de Algeciras el 5 de mayo de 1804, antes de partir hacia América. Y la vista de Cabo Espartel, en el otro lado de África. Los navegantes pues saben perfectamente lo de Cabo Espartel. El Bucentauro es capturado, sufre bastante durante la batalla porque estaba en la línea del centro y Nelson iba por él desde Victory. Y lo capturan y le meten un destacamento de ingleses a bordo. Ese barco, después con el temporal, pues los españoles que iban a bordo consiguen represarlo y como los ingleses que habían eran poquitos, pues al final
consiguen recapturar el barco, montan lo que se llamaba, navegaban en bandola, era que montaban una bordadura de emergencia porque las velas estaban muy mal después del combate, entonces, bueno, pues consiguen montarle los mástiles de unas pequeñas velas y empiezan a navegar hacia Cádiz. Recordemos que ya Villeneuve no estaba, había sido capturado por los ingleses y subido a bordo del mar. Y el parte de vigía de la Torre de Tavira lo cuenta, dice: el día 23, antes de salir el sol desde el oeste al sur, se hallan 7 navíos de línea, unos con aparejos y otros desarbolados, los que por falta de luz no permiten verse con más distinción. El navío que dispara es el Bucentauro, disparaba porque estaba pidiendo auxilio, como todos los otros barcos de la bahía, a cañonazo pedían auxilio, que se le llevaron en parte también desde la Carraca. A las 3:15, los buques españoles y franceses que estaban presas han virado y vienen a puerto, habiendo tomado a remolque el Santa Ana, una fragata. El francés Bucentauro se fue a Vique, el mismo día 23. Y tenemos también el testimonio de otro marinero, que era compañero luego fue compañero en el barco Neptuno, pero ya en la escuadra Rossili, de Michel Mafiote, que es Otier. Este marinero, que os he hecho un recuadro, ese recorte de cómo iban vestidos en esa época los marineros en la escuadra francesa, lo cuenta también. Él también terminó en Canarias y lo cuenta, dice: el Bucentauro, navío Bucentauro, naufragado el 30 vendimiario, que es el mes revolucionario de octubre, el vendimiario, por la vendimia, naufragó pues la noche del 22 de octubre de 1805, y él le pone Le Bucentaire. Bueno, este es el diario del Bucentauro, con un recorte que se conserva en el Archivo Nacional de la Marina de Francia, y aquí cuenta un dato curioso, claro, porque ellos venían hacia Cádiz, ya tenían a la vista Cádiz, y navegando con esa arboladura de emergencia, con las velas y tal, y bueno, pues le echaron la culpa del naufragio a un piloto práctico del puerto de Cádiz. Y dicen: los ingleses transportaron al vicealmirante Villeneuve a bordo de una fragata, que era la Eurialus, que es donde estaba Collingwood, que había dejado el Royal Sovereign porque estaba en muy mal estado y se mete en la fragata Eurialus. Fue muy costoso llevar a bordo del Bucentauro un pequeño destacamento de hombres para hacerse con el gobierno del mismo y vigilarlo, pero en la noche del 30 vendimiario, octubre, al primer brumario, siendo el viento del sur y sur-suroeste bastante fresco, los navíos que rodearon al Bucentauro tomaron la decisión de abandonarlo de la costa, porque ya los perdían, ya o se hundían con él o no podían llevarlo para Gibraltar. La torre de San Sebastián, que era el faro de San Sebastián en Cádiz, estaba en algún lugar cercano y había esperanza de impedir que el navío tocase sobre la costa y que entrase en Cádiz. Si hubiera tenido una sola vela para hacerse con su dirección, no llevaba apenas dirección. Los oficiales ingleses que estaban destacados en el Bucentauro toman entonces el partido de devolver el gobierno a los franceses, que lo pusieron pronto en estado de emprender la ruta. Pero entonces uno de los pilotos españoles, que había venido para guiarlo, un piloto es un piloto práctico. Los puertos tienen pilotos que hoy en día con los cruceros mismos salen un piloto que conoce el puerto y son los que ayudan a entrar a un barco en el puerto que ha llegado, que arriba. Entonces, supuestamente subió un piloto práctico a bordo y dice, para guiarlo dentro de la bahía, habiéndose equivocado sobre la distancia a la cual se encontraba la torre de San Sebastián, que quedaba al sur, un cuarto sureste, encalló el navío sobre los escollos que estaban en el norte de esta torre. Los auxilios no vinieron a tiempo para mantenerlo a flote, no habiéndose podido salvar más que la tripulación que subieron a bordo del Indoctable, que luego volvieron a sufrir otro naufragio a bordo del Indoctable, o sea, subieron 2 naufragios. El primer brumario a las 1:15, el barco fue abandonado y quebró poco después. Esto lo cuentan los franceses, los españoles también cuentan que se hundió cerca de la torre del castillo de la torre del faro de San Sebastián y del castillo de Santa Catalina, o sea que la zona fue por allí. Y luego ya desde la parte arqueológica, pues desde el área de intervención me han pasado estas imágenes y bueno, son distintos materiales de procedencia subacuáticas que han salido tanto del Chapitel como, o sea, debajo del Chapitel, que es donde supuestamente
Está declarado como zona arqueológica porque Andalucía tiene un sistema de protección de los yacimientos subacuáticos, declarando zonas arqueológicas, que son yacimientos constatados, y ahí está el Bajo Chapitel, que puede ser el navío Centauro, y luego la zona de servidumbre arqueológica, que también es una figura de protección cuando hay una zona que tiene mucho potencial desde las fuentes documentales y arqueológicas, pues se establece como ese área de protección. Toda la bahía de Cádiz es un espacio subacuático, por su importancia, declarado como zona de protección. Bueno, este es uno un cañón del calibre de 12 que se extrajo de la bahía de Cádiz. Aquí veis cómo está cuando sale del fondo del mar y luego, bueno, el proceso de desconcreción. Y ya atendiendo al navío Fugué, el capitán, este era un navío de 74 cañones, un navío de segunda línea, lo comandaba Luis Baudouin y tuvo 10 heridos de baja y 600 muertos. Y se naufragó al estrellarse en unos arrecifes rocosos en Santipetri. Vemos al constructor naval que os mencioné antes, Jean Noël Sané, que ese barco tenía este plan. Y aquí está el contrato de construcción del 1784 en el archivo de Port de Rochefort, en Francia. La zona que se hunde, los dicen los españoles, claramente la zona intermedia entre el castillo de Santipetri y Torregorda. Y bueno, ahí es donde se conserva, además un buceador del puerto de Santa María. Kiko nos dio el aviso, él tenía un club de buceo y siempre ha estado muy concienciado sobre la preservación del patrimonio subacuático, y dio aviso, y gracias a él pues se pudo hacer una intervención y documentar ese pecio. Y el Centro de Arqueología Subacuática hizo varias campañas y bueno, pues ahí está el croquis, la planimetría de lo que se conserva de la parte arqueológica. Ya estamos hablando de la parte arqueológica, con el ancla, los cañones dispersos, parte de estructura naval de la madera aquí a la izquierda. Luego han salido también empuñaduras de sables que están abajo. Esos son sables que llevaban los granaderos, se llaman sables briquet, y eran como así como rayados porque ellos lo utilizaban para prender fuego con las piedras de chispa. Entonces tenía un doble uso de arma y como elemento de fuego. Y una de las pistas que, bueno, y además pone la fuente, Juan Joaquín Moreno le dice a Federico Gravina, dándole parte, dice: para auxiliar al navío francés que se haya desarbolado en la playa intermedia del castillo de Torre Santipetri y Torregorda, lo que he dicho antes. Y una de las claves que... No, quédate en el material. Ahí. Una de las claves que da que este barco es el Fugué es ese simple botón que aparece abajo, el 77. Porque el Fugué se anexó a la escuadra combinada en Galicia. Y allí subió a bordo el regimiento de infantería. Napoleón Bonaparte tenía dividido sus tropas por regimientos de infantería de línea. Entonces el 77, que luego fue el 79, porque en 1803 cambia la numeración, estaba a bordo. Entonces, eso fue la pista de que ahí, en ese barco, había un soldado del regimiento de infantería de línea 77 de Napoleón. Tan tonto, pero tan simple a veces. Los naufragios de arenas gordas de la costa de Castilla, como os he dicho, que pertenecían a Sanlúcar y hoy en día es Huelva, pues está el naufragio del Rayo, que este era el abuelo de Trafalgar, era un buque que tenía, creo recordar, más, pues ya 50 años ya construido y navegando, y navegaba bien, pues tenía 80 cañones, pero los remontan a 100 cañones ya un poco antes del combate. Es construido en el astillero de La Habana, en Cuba, porque allí en los territorios de ultramar también había astilleros. Y bueno, aquí 57 años de servicio tenía cuando participó, le llamaban el abuelo de Trafalgar. El comandante Enrique McDonnell, que era en la Armada, era de origen irlandés, porque bueno, los irlandeses tuvieron que emigrar muchos de ellos de Irlanda por cuestiones religiosas y de los protestantes. Pues Enrique McDonnell era el comandante, el que lo capturan, pero bueno, bajo promesa de no volver a luchar, lo devuelven, lo bajan en tierra y lo soltaron los ingleses. Este es uno de los barcos que sale a represar el Santa Ana,
pero es capturado y a cambio de la captura del Neptuno pues se pierde, o sea, a cambio se pierde de recuperar Santa Ana se pierde el Neptuno y el San Francisco de Asís y el Rayo. Este se supone que la fuente dice que está amparado entre las torres vigías de Carbonera y la de Zalabar. Son torres igual vigías como, porque esas torres las manda a construir Felipe II del siglo XVI y se conservan todas esas torres vigías que tenían un sistema de vigilancia desde Huelva hasta Cataluña, con un sistema de vigilancia de fuego para avisarse unas a otras con los elementos de fuego, con el humo, por si había ataques enemigos, sobre todo de los piratas berberiscos, que atacaban bastante en esta costa. Otro de los barcos naufragados en la costa de Castilla es el Berwick, que tenía 74 cañones, estaba al mando de Jean-Gilles Filot-Camax, que fue apresado por los ingleses y que el día 27 se dirige a la costa española, naufragando entre las torres vigías de Carbonero y la de Zalabar, otra de las torres de ahí. Tiene 15 heridos y 300 muertos. Y el naufragio del Monarca, que este es el de los últimos que se hunde aquí, que es un 74 cañones, un navío español también, al mando de Teodoro Argumosa, con una dotación de 672 hombres. Es apresado por los ingleses, lo remolca el navío inglés Aquile, que también se llama igual que el que se hundió aquí en frente a Balbate, y después de luchar contra el temporal, naufraga el día 25 en Arenas Gordas, entre las torres vigías de Higuerilla y de Las Perillos, y es quemado por los ingleses el día 31. Las bajas son 150 heridos y 100 muertos. En esta costa, el alcalde de la mar de Sanlúcar, porque había una figura jurisdiccional de marina que era alcalde de la mar, pues Félix Odero salió con una barca, a pesar de la reventazón del mar que había y que tenía el mar en contra, y consigue llegar a esa costa y auxilió a esos náufragos, y los dirigió parte, los que pudo los llevó a Sanlúcar y otros pues los llevó a Huelva. Y estaban los marineros solos porque los oficiales se habían llevado a los mandos, los capturaron a los oficiales, se lo habían llevado los ingleses. Este se para entre las torres de vigía de Las Perillas y la Higuera. Esa torre ya ha quedado en el mar, pues bueno, lo que es la configuración del paisaje ha cambiado, ha habido un avance del mar claramente, la ha dejado ya en la zona intermareal. Y hay una serie de buques que naufragan en alta mar, que esos son los cuadernos de bitácoras ingleses los que nos dictan un poco la historia. Ellos son el Intrepid, el Argonauta, el San Agustín y el famoso Santísima Trinidad. El Santísima Trinidad era un buque enorme, con una gran capacidad artillera, que los ingleses estaban locos por capturarlo, y por fin lo captura, pero al final pues no se lo pudieron llevar a Gibraltar. El Intrepid es incendiado y hundido por los ingleses el día 24 de octubre, explota a las 9:30, según informa el cuaderno de bitácora del navío inglés Orión. El Argonauta es hundido por el buque Leviatán el día 30 de octubre. Lo van hundiendo porque con el temporal esos barcos ya no podían remorcarlo a Gibraltar, entonces la opción era o lo dejaban libre y lo capturaban los españoles, o lo hundían, y decidieron que lo hundían, salvando siempre a los marinos españoles y a los franceses, aunque algunos no pudo ser. El San Agustín lo incendian también el 30 de octubre, explota a las 9 de la mañana, según informa el cuaderno de bitácora del navío inglés Leviatán. Y el Santísima Trinidad, que se ha dicho muchas veces que se hunde frente aquí a Trafalgar, yo digo lo contrario, que según esos cuadernos pues se hunde el día 24 de octubre, y eso lo dice pues el navío inglés Ahaz. ¿Por qué? Porque esos navíos están a las órdenes de la fragata Aurielus, que es donde estaba Collingwood, y le va dando las órdenes a cada uno de hundir. Tú hunde este barco, hunde este barco, este hunde barco, y bueno, están por esa zona. Y el Intrepid es remorcado por el navío inglés Ahaz después de la batalla. Días después se ven obligados a soltar el remorque ante el riesgo de hundirse por el temporal. Los ingleses trasladan a parte de la tripulación a bordo del Orión. Es quemado y hundido por el navío inglés Ahaz el día 24 de octubre, obedeciendo a las órdenes de vicealmirante Collingwood, que iba en la Aurielus. Tuvo 306 bajas. El Argonauta también era de 80 cañones, lo manda el capitán Antonio Pareja, es remolcado por el navío inglés Polifemus.
Deben de soltar el remolque también por el temporal y los ingleses trasladan parte de la tripulación a bordo del Defiance y del Leviatán y lo hunden el 30 de octubre. Tuvo de baja 260 muertos y 50 heridos. Reductable, también otro barco francés, que lo remolca el navío inglés Swiftsure, que también había un barco de ese mismo nombre en la escuadra francesa, pero este es el inglés. El día 22 le solicitó ayuda ya porque estaba a riesgo de hundirse. Y bueno, trasladan a parte de la mayor parte de la tripulación, pero algunos quedaron a bordo. El 22. El San Agustín le pasa lo mismo. Este fue construido en el astillero de Guarnizo, en Santander, en el norte, construido en el 68, quemado y hundido en alta mar por los ingleses el día 29, y en el parte de vigía de Cádiz se refleja esa explosión de ese día. Son cruces de documentación, por un lado la inglesa y por otro la española. Pero previamente trasladaron 450 miembros de la tripulación al navío inglés Orión. Y el Santísima Trinidad, que es votado en el 69, como os he dicho antes, era un navío de 4 puentes, que lo remontaron también con más cañones antes de Trafalgar. Era el mayor navío de la época y estaba al mando del general Cisneros y del comandante Francisco Uriarte. Lo capturan los ingleses, que estaban locos por capturarlo y llevarse a la libertad, pero no pueden remolcarlo, pesaba mucho, estaba muy mal después del combate porque estaba enfrente en pleno centro de línea de batalla y Nelson dando cañonazos. Tenía 1048 hombres y bueno, tuvo de baja 108 heridos y 205 muertos. Fue echado a pique por los ingleses el 24 de octubre en alta mar frente a la costa entre Sanlúcar de Barrameda y Rota, y a bordo pues quedaron los heridos en la bodega, quedaron los heridos más graves. Eso no lo pudieron ya trasladar y como no tenían solución pues lo dejaron a bordo y fallecieron evidentemente abajo. Sí, eso es lo que he dicho. Quédate ahí. El teniente mayor Escaño, que lo hemos visto antes en la fotografía, dice sobre este navío, ahora hablamos fuente española: en la noche se fue a pique el navío, pues en la costa se hallan pedazos de su casco. Según la documentación española, incluso apareció un pedazo del navío en la antigua costa de Castilla, actual Arenas Gordas. Recuperado en la costa de Castilla 4 pedazos de un costado del navío Trinidad, pintado a franjas encarnadas y negras con 18 a 20 cañones embragados, que todavía se encontraban en el costado ese del barco montado. El mal estado del barco, ya que las bombas de achique no daban abasto para extraer el agua, la imposibilidad de llevarlo a Gibraltar y el querer evitar que los españoles lo recapturasen, hizo que los ingleses adoptaran esa decisión de hundirlo. Y el día 24, la fragata Eurielu, que es donde iba a bordo Columbus, informa de su hundimiento. Empleamos el tiempo en destruir las presas entre Cádiz y Santa Lucía. Dicen Santa Lucía en inglés porque se equivocan, pero es Sanlúcar. A las 5:30 acortamos velas y tuvimos que enviar el lugarteniente William, el carpintero y su tripulación con 30 hombres a bordo de Santísima Trinidad, navío español de 4 cubiertas, para destruirlo. Antes de su destrucción fue salvada parte de la tripulación, trasladando a bordo de las As a 209 prisioneros. Debido a la rapidez del naufragio no dio tiempo al traslado de los heridos más graves, que murieron trágicamente ahogados. Creo que quedaron unos 80. Y luego ya los navíos capturados por los ingleses, el Bahama, que era el navío de Dioniso Arcalia Galiano, que es el que fallece y firma el testamento, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Tuvo de baja 67 heridos, 75 muertos. El San Ildefonso, que es un navío de 80 cañones, al mando del capitán José Vargas, y el Swiftsure, que es el navío, los otros 2 españoles y este francés, al capitán a mando del capitán Villemandrin, y tuvo 189 bajas. El San Juan Nepomuceno fue convertido en pontón de recibimiento, una pontona de recibimiento anexado a la Armada inglesa y renombrado como el HMS San Juan. Y conservaron, por respeto a Churruca, por tener respeto a este gran marino español, pues le conservaron el camarote con una placa conmemorativa por su heroicidad. Y ya lo sacaron a subasta pública en 1808 y poco después pues fue desguazado. Mientras
ya el día 24 de octubre, que están en alta mar y en la costa llegando los barcos y hundiéndose, llega a Cádiz, después de subsanar el problema con la carreta, el vicealmirante Rosselli, que era el que sustituía a Villeneuve, y cuando llega a Cádiz se encuentra que no tiene barco que mandar, que de la flota que tenía nada más que tiene 5 barcos franceses que habían sobrevivido al combate. Entonces van salvando a los marineros que van saliendo náufragos por la costa, en mal estado algunos, otros fallecidos, pero bueno, los que cogen pues ya los reordenan y los recolocan en los distintos buques que están. Y ya formará lo que es la escuadra de Rosselli, que ya luego es otro, porque la historia tiene mucho que contar. Rosselli empieza a reclamar a las autoridades españolas que, bueno, que manden médicos, porque por ejemplo en la costa del puerto de Santa María estaban saliendo muchos náufragos franceses que no hablaban el idioma, entonces toda la población de la costa de Cádiz y de Huelva estuvieron ayudando a los náufragos de las 3 nacionalidades. Los ayudaron y les daba igual que fueran enemigos, los estuvieron ayudando. Entonces en el puerto de Santa María salían muchos náufragos y él reclamaba cirujanos y profesores de lengua francesa para poder entenderse con los náufragos. Os he puesto aquí el escudo del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, porque ahí es donde se formaban los cirujanos de la Armada, que siempre a bordo iba un cirujano, y por supuesto cuando hay un pecio, un yacimiento subacuático de un barco, salen, y de hecho en el FUE ha salido material de cirujanos, pueden salir inyecciones, en fin, distintos materiales. Estos cirujanos estuvieron recorriendo la costa para auxiliar a los náufragos. Incluso como ahora en la pandemia que estamos, utilizaron a los alumnos del último curso para que salieran a la costa, digamos que los habilitaron antes, le dieron antes la titulación para que ellos se pusieran a ayudar a los náufragos. Esto saben más que me parece. Rosselli, dale otra vez porque eso saben más que tal. Rosselli, en marzo de 1806, él se queda en Cádiz, por supuesto, porque además no tuvo más remedio que quedarse porque estuvo bloqueado 3 años, de 1805 a 1808, por la Armada inglesa, por la Armada inglesa que se mantenía al ancla frente a la bahía. Que eso sí, solo dejaban salir los barcos de pesca. Los barcos de pesca los dejaban salir, pero todos los otros barcos estaban bloqueados. Entonces Gravina fallece en 1806, en marzo de 1806, a consecuencia de las heridas del combate. Aquí vemos la casa de Gravina, donde vivía en la plaza de la catedral, que hay una placa conmemorativa, y él era muy religioso, bueno, y se movía solo a la iglesia de Santiago que estaba enfrente, que fueron las únicas salidas que estaba haciendo. Bueno, ya os he explicado que Rosselli no era un personaje cualquiera, era un científico y un marino con bastante experiencia en hidrografía y el jefe del depósito de cartas de la Marina de Francia, desde 1795. Y él aprovecha los 3 años que estuvo fondeado en la bahía con los 5 barcos de la escuadra Rosselli, antigua escuadra de Trafalgar, porque como no podía salir, para no aburrirse, ¿qué es lo que hizo? Lo que sabía. Hizo una carta náutica de la bahía de Cádiz con todo lujo de detalle. Todos esos puntitos que tenéis ahí son las cotas batimétricas, las profundidades. Entonces, está representado todos los muelles, la carnicería, el punto de carnicería en San Fernando, los puntos de aguada, en fin, los polvorines. Claro, todo esto fue un ejercicio también de espionaje para darle a Napoleón toda la información de lo que era la plaza de Cádiz. Y desde el centro, a través de las herramientas de sistema de información geográfico, hemos hecho una modelización en 3D, pasando todas esas cotas batimétricas, que están en piezas franceses, pues a sistema métrico. Y bueno, esa es la modelización del fondo de la bahía de Cádiz en 1807, donde se ve la canal, que es la zona más profunda. Y bueno, y ahí también una representación de los bajos rocosos, aunque la profundidad, por cuestión de representar la escala de grises, pues un poco desajustada, pero para marcar, digamos, cómo están esos bajos rocosos en la zona del noroeste de Cádiz. Como os he dicho, durante días aparecen restos humanos y pertrechos navales en las playas del litoral, Huelva y Cádiz. Los hospitales se ven desbordados por la avalancha de heridos, por los que muchos de ellos fueron alojados en casas privadas y auxiliados por hermandades religiosas como la Hermandad de la Santa Caridad, y se establecen cuadrillas de salvamentos civiles y militares.
La ciudad de Cádiz y todas las poblaciones del litoral se vuelcan a esas labores de salvamento, como he dicho, y Antonio Alcalá Galiano, que era hijo del brigadier Dionisio Alcalá Galiano, otra vez del testamento, en su libro de Recuerdos de un anciano, rememora su viaje en Calesa a Cádiz desde Chiclana para saber de su padre. Y cuenta que la playa estaba cubierta a cada paso de despojos de naves, pedazos de jarcia, de arboladura, aún de cascos de buques y con particularidad de botes, no faltando entre ellos de trecho en trecho algún cadáver, todo lo cual arrojaban a tierra las olas encrespadas. Se establecen esas cuadrillas, se dispone a recorrer la costa para salvar todo lo que se pudiera reutilizar, porque entonces reciclaban, como hacemos ahora. Pues esos pertrechos que se recuperan de los barcos lo tenían que guardar en un depósito, entonces se decide que fuera un sitio que conocemos bien. Al entrar en Cádiz, a mano izquierda, está el Ventorrillo del Chato, que entonces en esa época existía. Y ahí pues dan las órdenes que conduzcan al sitio del depósito los efectos que encuentren y sean capaces de removerse, siendo la situación del Ventorrillo del Chato la que aparece más oportuna para poner los efectos. En San Fernando, en Santipetri, un destacamento del Ejército de Tierra, el Regimiento de Caballería de Farnesio, con José María Manso al mando, estaba destinado a este lugar, y salvan a 18 náufragos franceses que se mantenían en una jangada, lo que he dicho de una balsa de emergencia. Y estos son los náufragos pues, del Fuguet. En el puerto de Santa María están salvando a los náufragos el Regimiento de Caballería de Zaragoza, porque ya se habían apostado distintos regimientos para auxiliar a estos personajes. Se hunde el Neptuno en el Castillo de Santa Catalina y el San Francisco de Asís, un poco más hacia la izquierda, hacia Rota, y el Indostable. Entonces, bueno, pues muchos náufragos salieron, bastantes muertos, pero también otros pues heridos. Uno de ellos que consigue salvarse y que lo escribe en unas memorias es Michel Mafiote, que era el timonel del navío Indostable, el que se hunde entre Diamante y Galera. Y bueno, es auxiliado por el Regimiento de Infantería. Ahí vemos esa foto del tataranieto cuando estuvo donde salió en 2005, cuando salió su tatarabuelo, en el lugar donde salió su tatarabuelo después del naufragio. En el puerto de Santa María está la Hermandad de Santa Caridad de la ciudad, del Gran Puerto de Santa María, recogiendo los cadáveres y trasladándolos a terreno eclesiástico y a celebrar diversos actos religiosos por sus almas, y los entierran en terreno eclesiástico, con lo cual hay náufragos de Trafalgar, esos cadáveres se enterraron, con lo cual hay un cementerio perdido, que ya lo mencionaba Conte Lacabe, en el puerto de Santa María y en otros lugares de la costa donde se enterraron esos náufragos. En Arenas Gordas también se van salvando, como os dije antes, entre ellos Félix Odero, el alcalde de la Mar de San Lucas, están salvando a los tripulantes del Rayo, del Monarca y del Bergui. Y bueno, se dispone esa asistencia hospitalaria. Aquí he representado un cirujano de 1805, unas figuras de Miguel Ángel Díaz Galeote, con sus instrumentos de cirugía, que da miedo nada más que pensar que te haga una operación. Y bueno, también hay que reconocerle que ya queda poco, no desesperar, que los ingleses, gracias a ello también se salvaron muchos españoles y franceses, porque si no se hubieran ahogado. Collingwood permitió trasladar a tierra a los prisioneros heridos a bordo de los barcos ingleses para también evitarles sufrimiento, y como estaban en muy mal estado, lo deciden que se pueden ir a tierra. El número, ya haciendo un recuento, el número de bajas humanas, pues de la española hubo 1.022 muertos, 1.383 heridos, de la Armada francesa 3.000 muertos y más de 1.000 heridos, de la Armada inglesa 1.600 víctimas, entre ellos 499 muertos y 1.224 heridos, bastante menos. Y ya balance de barcos perdidos, bueno, pues de la escuadra española 7, de la francesa 8, en total naufragados 15, perdidos por captura por Bahamas, San Ildefonso, el Nepomuceno y el Seychelles, y total de barcos perdidos, pues 19, entre capturados y hundidos y naufragados. Las consecuencias de la batalla, pues supuso un importante golpe para la Marina española, al perderse tanto un gran número de barcos como parte de sus tripulantes, de sus tripulaciones.
España pierde parte de la escuadra que mantenía conectada con la metrópoli española, con las colonias, con los territorios de América. Había un presupuesto insuficiente del gobierno español para mantener en buen estado esos navíos, y entonces pues ya poco a poco va decayendo lo que era la Marina Española y ese poderío naval. Y lo que os decía, Rossellini se estuvo 5 años amigos como los españoles, de 1805 a 1808, que no podía salir de la bahía de Cádiz porque estaba bloqueado por Purvis, que se mantenía al ancla fuera de la boca de la bahía de Cádiz. Pero las cosas cambian porque el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se alza en contra de Napoleón Bonaparte porque ya ha dado la cara y ya ha demostrado que ha invadido España, pues esos franceses se vuelven enemigos. Los 5 barcos que estaban en la bahía de Cádiz de pronto se vuelven enemigos y los barcos ingleses se vuelven amigos. O sea que cambia la partida, pero eso ya es otra historia. Y como testigo de la batalla, el Victory, tenemos aquí el Victory, que es el buque insignia de Nelson, que fue llevado a Gibraltar y que todavía lo tiene y está en servicio en activo. Bueno, lo tienen anclado, no es que navegue, pero lo tienen anclado en el puerto de Portsmouth, la Royal Navy. Y uno de los barcos que os mencioné antes, el de la división de Dumanoir, que era 4 barcos de una escuadra de observación que no participaron en el combate porque Dumanoir se los llevó, huimos, y que los capturó Lord Chatham, pues fue capturado y fue incorporado a la Armada Inglesa, a la Royal Navy, con el nombre del HMS Implacable. Estuvo en servicio en la Armada Inglesa, pero en el año 1949 los ingleses dicen que les supone mucho costo, tenían que mantener, porque claro, tener estos barcos económicamente es un gran gasto, ya tenían el Victory, les ofrecen al gobierno francés que se lo queden, pero los franceses dicen que no aceptan esa devolución, y entonces lo hunden con todos los honores en el Canal de la Mancha en 1949, y además veis ahí las 2 banderas, la inglesa y la francesa. Con todos los honores fue hundido. Aquí lo vemos, cómo se fue hundido en medio del canal. Y bueno, ya esta misma charla es parte de la labor que tenemos en el centro. No solo tenemos que investigar, también tenemos que transferir la información. Entonces, una de las maneras de transferir esta propia conferencia, pero también transferimos a través de artículos o de exposiciones. En el 2005, hace 15 años, pues se organizó en el centro la exposición sobre los naufragios de Trafalgar, que generó esa publicación. Ponte por la otra. Generó esa publicación que vemos en pantalla, que es un catálogo que además se puede consultar, está en formato PDF, os lo podéis descargar y verlo a través de internet. Ahora os voy a decir cómo. Y no solo sino que todas las publicaciones que tenemos los compañeros y yo misma sobre ese trabajo de Trafalgar están en el repositorio y otras publicaciones también. Toda la producción científica de los técnicos del Centro de Arqueología Subacuática está a disposición del público a través de la web del IAPH en su apartado repositorio de activos digitales. Ahí pues podéis buscar por palabras clave, batalla de Trafalgar, arqueología subacuática, o por los nombres de los técnicos. Entonces os sale la ficha y luego con el bien a que está anexado, y luego lo podéis bajar en PDF sin problema. Y luego por ejemplo, está publicado en el mismo boletín que tenemos en el centro, el boletín de patrimonio histórico, el boletín PH. Y bueno, ya como para finalizar, decir que aquí con una foto, esta foto es mía, que la hice hace muchos años, el 2005, que estuve navegando por ahí frente a Cabo Trafalgar. Decir que es un amplio patrimonio arqueológico subacuático que forma parte de nuestra memoria y pasado marítimo y que es necesario proteger. Que preservar el patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía no es solo labor de los arqueólogos subacuáticos, todos los ciudadanos también podéis ayudar. Tenemos también un servicio de notificación de hallazgos casuales y expolio del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía. Aquí tenéis el teléfono,
o en la web del instituto, que además no hace falta ni identificarse, se puede dar o bien de manera anónima o particular o por grupo y se puede notificar un hallazgo, porque sabéis que cuando encontráis algo debajo del agua no se puede tocar, hay que avisar a las autoridades competentes, o bien a las de cultura o a través de la Guardia Civil o al ayuntamiento, a las propias entidades de cultura de los ayuntamientos. Y bueno, que esa es un poco la manera de preservar nuestra memoria y nuestro patrimonio cultural marítimo y subacuático. Y ya con esto, pues os doy las gracias por escucharme. Muchas gracias.